propia y toma posición al respecto. Hermano Santos, bienvenido a nuestro programa como todas las noches. Gracias, Rafael, y ante todo saludar a nuestros televidentes acá en el país, allá en el oriente, en el valle, acá en el occidente, pero también a nuestros compatriotas que están fuera del país. Un gusto compartir el programa. Cuyaca Marianela, Hualicalino Baitaja, bienvenida esta noche. Y a todas nuestras hermanas y hermanos del país, un hatun napaico y decimos son Hucumanta Pachas del fondo del corazón. Un gran saludo a todos y a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a Mi Nome Nadie de Mentes Políticas. Su servidora Marianela Paco junto a sus compañeros estamos ya listos para ver qué tema vamos a reflexionar en profundidad el día de hoy. Bueno, ya saben, el programa es de análisis, de debate, y cada uno de nosotros trae una propuesta, un tema de coyuntura para el debate, y es el pueblo, los televidentes son los que votan cuál es el tema que se va a debatir. Hermano Santos, empezamos por usted. ¿Cuál es el tema que trajo como una propuesta para que nuestros hermanos televidentes después voten para debatir entre nosotros? Esta noche colocamos en consideración acá al panel, pero también a los televidentes, un tema que tiene que ver, en mi criterio, pues por supuesto, el tema de la democracia y el tema de la institucionalidad. Es que estamos hablando de un órgano del Estado como es el órgano judicial. Y el órgano judicial es una pieza importante, tiene que ver no solamente con la ley, con la justicia, sino fundamentalmente darle la seguridad en la administración de la justicia en el Estado. Esto es lo que está precisamente ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Hubo huelgas de hambre, protestas, etc. Pero pareciera que los tiempos se han hecho ya demasiado cortos, por lo que esta noche traemos a consideración las elecciones judiciales versus la institucionalidad. Bueno, hermana Marianela, ¿cuál es la propuesta, cuál es el tema que trajo usted? Y dígalo a los televidentes que van a votar posteriormente. Bueno, yo puedo decir que me duele y permanentemente estoy preocupada y además llena de impotencia porque las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes somos víctimas por triple partida de también la injusticia en este caso, porque hay casos que no se resuelven, porque hay no certezas que las autoridades de todos los espacios y ni los hombres que juran amarnos para toda la vida nos dan seguridad dentro del hogar. Entonces me preocupa el hecho de que las violencias se estén incrementando en nuestro país. A la fecha tenemos ya 63 feminicidios, vale decir, hombres que juraron amor algún día a una mujer terminan matándola. ¿Y de dónde viene esta violencia de ese nivel? Nosotros hemos hablado de un mandato explícito en desafiarnos en descolonizar. ¿Hacemos ese ejercicio? No. ¿Hacemos el ejercicio implícito de despatriarcalizarnos? Tampoco. Las violencias sí son parte de la estructura, pero cuando no hay voluntad, y ustedes si hacen un examen tan solo acá, por ejemplo, vamos a ver que los hombres siempre tienen más derecho, incluso para levantar la voz. Entonces, esos elementos no estamos empezando a deconstruir y siento que no hay voluntad. Y por eso les decía, duele que cada día aumenten víctimas del feminicidio. Hemos venido de una mujer, tenemos madre, tenemos hermanas, y es un tema muy álgido, muy sensible, comparto el criterio. ¿Cuál es la propuesta que trajo hermano Félix? Gracias, Rafael. Yo había propuesto si realmente el Estado plurinacional es vigente, está cuestionado, es fallido, es inconcluso. Esos temas creo que nos importa discutir porque estamos hablando de ciclos históricos. Muchos dicen que hay que volver al Estado republicano, si eso es posible, si es un retroceso, o qué diferencia se plantea, ¿no? El nuevo Estado republicano. No escuchamos nada, pero cada vez, incluso en las redes sociales, dicen: yo he nacido en la República, no en Estado plurinacional. Y seguramente debe venir de ciertos actores sociales, actores políticos. Pero esto es el debate. En realidad, para que nazca otra utopía, otra forma de sociedad, otra visión, otra concepción,
precisamente tiene que partir de estas discusiones, ¿no? Si estamos en el Estado plurinacional, ¿qué está inconcluso o qué es lo fallido? O prácticamente ha muerto el Estado plurinacional. Son debates importantes, ¿no? Cualquier actor político, cualquier ciudadano va a tener que tomar posición, ¿no? Y se va a debatir en las elecciones 2025, porque un candidato tiene que tener una cierta posición al respecto del tema. Bueno, hermano, gracias hermano Félix. Yo traje el tema de la coca, el artículo 384 de la Constitución Política del Estado, que es la sección de la coca, dice: el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y recurso natural. Pero hoy hemos visto varios diputados ya enlazados políticamente modificar la ley 906. La ley 1008, ¿no?, establecía como un productor transitorio en el Chapare, ¿no? Por eso es que existía la dedicatoria. Y a título de soberanía, Evo Morales y compañía han hecho marchas y lograron el poder político. Hoy, no sé si por venganza o por cumplimiento de la Constitución, un grupo de parlamentarios del ala arcista han propuesto modificar la ley 906, porque esa ley es el que legaliza, el que viola la Constitución Política del Estado y legaliza. Entonces, esa es la propuesta que he traído para debatir con todos aquí los copanelistas, pero usted tiene que votar, hermano televidente. Bien, gracias. Ahí están los temas. Ahí tenemos lo que significa el Estado plurinacional. Nos retornamos al Estado republicano. Ahí tenemos la seguridad en relación particularmente a la mujer y a la niñez. Y el último, la hoja de coca y lo que nosotros planteamos, lo que son las elecciones judiciales. Nos vamos a una votación. Usted puede tomar el QR, marcar QR con su celular y puede empezar a votar en este momento. Me parece bien los temas, evidentemente son temas de debate político, preocupación de la ciudadanía. Los 4 temas planteados es importante. Pero yo insisto, algunos elementos de coyuntura política que toca temas estructurales. La Marina de la Paz está manejando la Constitución, y la Constitución es evidentemente la ley maestra en lo que todos los actores políticos, ciudadanía, en general, tienen que actuar en función de esa norma. Aquí hay un tema. Si la Constitución, muchos están cuestionando, cuando dicen ya no va el Estado plurinacional, están diciendo que ya no sirve la Constitución. Eso es el tema, ya no sirve la Constitución. Félix. Entonces, ¿qué tipo de Constitución? En esta Constitución, retomar la anterior Constitución, que era del Estado republicano. ¿En esta Constitución dirá Estado plurinacional? En muchos artículos, muchos van a encontrar como Estado plurinacional. No existe. Porque el problema aquí es el contenido. El contenido. No hay Estado plurinacional. Mira, Félix, en este programa la vamos a encontrar. Artículo 11 de la Constitución Política del Estado dice: la República de Bolivia, estoy leyéndote la actual Constitución aprobada del 2000, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, tipos de democracia. El artículo 146 reitera, senadores de la República. El artículo 202 lo reitera, pero lo más grave, el tema del Estado plurinacional se lo ha implementado por un decreto supremo. Sí, pero aquí hay que ir al contenido. El contenido de la Constitución, ¿no? Precisamente lo que para mí es más interesante, expresa la pluralidad, lo que es la característica de Bolivia. En esta Constitución es lo que establece precisamente el reconocimiento a diferentes prácticas, no excluye a nadie. Eso es lo más interesante de la Constitución. Si hablamos del tipo de economía, habla de una economía de empresa privada, que es de visión liberal, capitalista, diríamos,
pero también habla de una economía dispuesta a incrementar la economía social, solidaria, cooperativa, pero también está la economía comunitaria, ¿no? Y en lo jurídico, entonces, es la pluralidad. Okay. Esto es el carácter de la pluralidad y el pluralismo. Y Estado plurinacional. Esto es el fondo del asunto, más allí de algunos artículos que dice República, etc. A ver, antes que argumente, hermana Marianela. Dos elementos que quisiera aportar para la precisión que necesitamos entender. Primero, en el contexto histórico es el Pacto de Unidad que propone como categoría de organización del nuevo Estado plurinacional con carácter refundacional, lo denominaron al proceso constituyente, por tanto es un mandato social incorporado en la Constitución. Cuando nos habla en el artículo 1 de un Estado unitario social de derecho plurinacional, significa que está reconociendo, y el artículo 2 lo refuerza, la existencia, la preexistencia, la coexistencia de esas otras naciones que habían sido clandestinas históricamente, ¿no? Entonces existe ese mandato social constitucionalizado para desarrollarse como Estado plurinacional. Segundo elemento de tipo histórico y conceptual. La República, en su concepto puro y simple, es la administración de la cosa pública, ¿ya? La gestión de la cosa pública, de aquello que es de todos. Pero en los hechos, históricamente para Bolivia, ha significado la resta de mayorías, la exclusión, la segregación de las mayorías, a tal grado de considerarnos las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos clandestinos, no reconocidos, como el entenado de aquellas épocas del medioevo. Al entenado, ¿cómo se le trataba, verdad? Entonces, con el Estado plurinacional se reconoce todo. Conceptualmente, la plurinacionalidad, por tanto, es abrazadora de todas las formas de vida e identidades culturales que existen. Por eso se habló de que esta Constitución, entre otras bondades, tiene por esencia la inclusión. Eso hace a el Estado plurinacional. Lo contrario es traicionar un mandato social. El primero, después de 18 constituciones en 184 años de república, el primero aprobado por voto del pueblo, lo que para mí se traduce en un automandato que hemos asumido todas y todos y que no estamos desarrollándolo. Ese es el deber pendiente. 14 años que no han podido desarrollar, no sé si más adelante podrán. Voy a fundamentar el tema de la coca. La ley 1008 entró en vigencia el 19 de julio de 1988. Esa ley establecía 12.000 hectáreas de coca, y esa ley habla de la coca de los yungas, transitoriamente habla de la coca del chapare. No legaliza el tema del chapare, por eso que han habido muchas intervenciones, por eso estaba la DEA haciendo varias políticas de erradicación, etcétera, etcétera. Y después trabajamos la constitución política del Estado. Fuimos a la Asamblea Constituyente y les había leído el artículo que establece que la coca es ancestral y milenaria. Luego Evo Morales gesta el 8 de mayo del 2017 la ley 906, donde se establece que tiene que existir 14.000 o 22.000 hectáreas, 14.300 en la zona tradicional y 7.700 hectáreas de coca en el chapare. O sea, legaliza, pisotea la constitución política del Estado, legalizando la coca del chapare. Sabiendo que había informe, que Carlos Romero presentó el informe de las Naciones Unidas, indicando de que el 95, 94, 96% no pasa por el mercado legal de la coca, por ende va al narcotráfico. Y yo veo ahí de que no existe ese patriotismo de decir, bueno, si yo vendo la coca hacia, ¿no? Si vendo, digamos, yo vendo la coca al narcotráfico, y no se ponen pues al corazón decir, ¿por qué esa coca que va al narcotráfico? ¿No? A ver, yo quisiera decir algo sobre la coca. En realidad es un tema más allí de Bolivia. No es un tema... ¿No es un justificativo? No, el problema es eso. La coca no va a desaparecer. Es el único que lleva a una economía de acumulación para los que viven en la región de Yungas y en el Chapare. No hay ni un producto que puede competir con la misma característica.
Y precisamente por estas ilegalidades. Es decir, mientras exista consumidores en el mundo, siempre va a haber. Entonces aquí no es, creo que en mi criterio, discusión de cantidades. Mientras nos enfrascamos que si hay que reducir o no reducir, no va a desaparecer, aunque haya muertos. Es que la coca se ha convertido fundamentalmente en una economía de acumulación. Ya es economía de subsistencia. Esto es el tema de fondo. La única manera realmente de legalizar, después de discutir la cantidad, es legalizar la cocaína. Ya, pero así yo tengo una pregunta. La droga. La ley de la coca es una ley. Claro, esta es la Constitución. Claro, ¿lo podemos pisotear nomás? Claro, es que esto es un debate, digamos, que corresponde incluso a niveles internacionales. Porque, claro, a nivel internacional, es prohibido, es considerado una sustancia realmente no para la humanidad. Desde ese punto de vista, precisamente, tiene que trabajar restricciones. Y cada país tiene que trabajar en función de ese elemento. Bien, esta noche nosotros queremos compartir esta primera parte con referencia a la hoja de coca. Yo tengo una visión distinta. La lucha internacional de la hoja de coca es por despenalizarla. Está autorizada a medias a las naciones, particularmente productoras, que sigue extendiéndose en la región. Esos son los informes últimos de Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que la lucha del pueblo boliviano por la hoja de coca no tiene límites. Porque además los estudios últimos de universidades, no las nuestras, sino las del norte, las de Europa, han dado exactamente qué características tiene de carácter proteínica, vitamínica, alimenticia, medicinal. El gran problema es por qué un líder indígena que podía haber llevado a otro nivel la producción de la hoja de coca, en este momento no estaríamos discutiendo si tenemos que disminuir o aumentar, porque la demanda habría permitido mayor producción y por lo tanto los productores hubieran generado mayor economía. Yo estaba haciendo un resumen. Colombia tiene 19 emprendimientos de valor agregado de la hoja de coca. Ahora yo puedo entender por qué Colombia es primer productor. Siempre hemos entendido como que Colombia es primer productor porque hay más narcotráfico. No, están industrializando la hoja de la coca. ¿Por qué Perú es segundo? También tiene emprendimiento de industrialización. Y en Bolivia, a pesar que se puso, en la ley 1008 no hay industrialización excepto en el artículo 5. En la ley 906, sí, en el artículo 25 y 26, se habla de este tema y hay un último decreto supremo sobre la industrialización. Yo apostaría más bien a producir y a como país luchar por la legalización de la hoja de coca, no solamente para picheo, para acullico, para usos, etcétera, sino particularmente para poder dar una posibilidad de sostén económico al país. Pero Santos ni siquiera va a poder competir una industrialización, está buena, está bien, pero al narcotráfico no va a poder competir ni una industrialización. Entonces pasa por la discusión, la despenalización pasa por la discusión, por el debate de legalización, de la droga, de la cocaína. Eso es el tema de fondo. El proponente del tema se ha autoproclamado todos los días que es liberal, Entonces, esa liberalidad, pues tiene dos estrategias, Ha creado un mercado de consumo que no está concentrado en nuestro país, y esa liberalidad dice libre oferta y demanda, Si hay demandantes, los otros están en la libertad de ofrecer. Entonces, ahí está. Y han creado ese sistema de crimen organizado bajo ese mercado subterráneo para sostener esto. Es el modelo. Por eso los países en Naciones Unidas han exhortado a reorganizar, reestructurar el modelo económico mundial, Entonces, para cerrar, esa es mi opinión, y además responde a un tema geoestratégico que hay que asumirlo con pinzas. Mi tema, en cambio, tiene que ver con esta preocupación e impotencia que les decía que me genera todos los días
por ver víctimas no solamente directas de la violencia hacia la mujer, sino las indirectas que son las guaguas, los inocentes, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en el Estado al respecto? ¿Qué hacemos nosotros, cada una y uno, para comprometernos a transformar esa realidad de desgracia que además se suma con la injusticia jurídica con la que nos chocamos en estrados judiciales? ¿Qué pasa como hombres? Aquí yo les hablo a mis copanelistas por no ayudar a sensibilizar, a cambiar de actitud. ¿Por qué, por ejemplo, no se contienen en levantar la voz y gritar y querer tener la razón siempre como hombres? Que es por donde empieza la violencia, por donde se expresa además la violencia simbólica. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar un nuevo modelo de el ser hombre y no ese modelo que hemos heredado de la modernidad, aquel macho que tiene que tener la dominación de esa mujer? Porque los feminicidios, ¿cómo se expresan? ¿Cómo se materializan? Es cuando el hombre cree que está perdiendo algo de su propiedad. A eso le hemos llamado en las corrientes feministas la dueñitud, ¿no? Por eso cuando se divorcian después de 10 años, aunque sea el hombre ya tiene hasta tercera pareja, y aparece donde la primera diciéndole, eres mía, de mí, de nadie más, que yo te amo a vos siempre, ¿eh? Esas cosas obedecen a esos pensamientos, a esa racionalidad patriarcal, al que necesito, y se los exhorto a mis compañeros, a que ayudemos a cambiar esa triste realidad y desgracia que deja a muchos inocentes. Bien, creo que hay temas bien interesantes esta noche, pero nosotros queremos profundizar. Después de la Constitución del 2009 del referéndum, se ha determinado que el Estado republicano, conforme a la Constitución y conforme al Decreto Supremo Estado Plurinacional, se ha determinado que tenga 4 órganos. Hasta antes eran 3 poderes del Estado. Esos 4 órganos del Estado son como los pilares que sostienen de la vida del Estado en su administración, pero también en su interrelación dentro del Estado boliviano. Pero una de ellas es muy importante y determinante, que por mandato de la Constitución pasa por el otro órgano para su selección, que es la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde tenemos hoy problemas. Pero en el fondo, ¿será la solución esas elecciones judiciales? Primero, hay tropiezos. Segundo, aún se llevarán a cabo, lamentablemente hay una mirada parcial de la justicia en Bolivia, porque ya nadie habla de la justicia indígena originaria. O sea, la justicia indígena originaria, que debería concebirse a partir del Estado plurinacional denominado por un decreto, esa debería de ser la que reivindique la otra administración de justicia. Entonces, creo que no solamente en esta coyuntura ya son los plazos, los procedimientos de selección, sino creo que no estamos entendiendo algo que el mandato constituyente o postconstituyente no está siendo capaz de poder llevar adelante. El reto es para la Asamblea Legislativa, para diputados y senadores que tienen la obligación de responder. Hemos visto, inicialmente se han opuesto, hay una parte de una bancada y después se colocan en huelga de hambre supuestamente para reclamar elecciones. Estas son tremendas contradicciones y creo que el pueblo boliviano los está viendo y que seguramente todos, si no hubiera las elecciones, habrá alguna decisión vía decreto supremo o resolución suprema. Pero va a ser un problema serio que va a afectar a la estabilidad, a la democracia y a la institucionalidad. Bueno, vamos a ahora ver las pantallas, vamos a ver qué propuesta ha ganado. Por favor, me ayudan. Vamos a poner fin. 5, 4, 3, 2, 1, alto a la votación y vamos a ver qué propuesta ha ganado. Modificación a la ley 906 de Ley General de la Coca, 30%. Vigencia del Estado plurinacional, 27%. Elecciones judiciales con 24%. Violencia contra la mujer,
19%. Entonces, esta noche vamos a debatir, vamos a exponer el tema, la modificación a la Ley General de la Coca, la Ley 906. Ha sido propuesta por diputados arcistas, ¿no? Queriendo afectar a los diputados, y seguramente vamos a debatir. Vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a empezar en un debate. Hola, soy el doctor Gabriel Rada, gerente de salud del Hospital Agramón, HA, y hoy por hoy estamos mostrando el resonador magnético de 3 Teslas que tenemos al alcance de la población. Un tomógrafo de 3 Teslas único en Bolivia, de la más alta calidad y de la más alta vanguardia en tecnología. Es uno de los únicos en Latinoamérica. Hoy podemos decir que Bolivia está a nivel de las potencias mundiales en diagnóstico por imágenes con este resonador, el Imagiro de 3 Teslas, que está al alcance de la población para el diagnóstico de sus enfermedades. Los esperamos en el Centro de Diagnóstico Integral HA con el mejor resonador y con la mejor atención. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, ¿no sabes dónde hay un cuartito? La dueña de la casa nos está botando urgente. Pero ya deberías tener tu terreno, pues, con la empresa San Francisco. Pues yo, si quieren. ¿En serio? San Francisco, nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado, con excelentes ubicaciones, totalmente urbanizado, con papeles al día. San Francisco, más de 20 años de experiencia en ventas. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor 112, canal digital, y 123, canal analógico. F10, ahora en Oruro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente esta noche a todos los televidentes que con su votación ha ganado la modificación de la Ley General de la Coca. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa A mí no me nadie de Mentes Políticas. Antes del debate, como siempre, vamos a la nota del contexto. Se plantean modificaciones a la Ley General de la Coca, mismas que significan una reducción en la cantidad de cultivos legales en el trópico de Cochabamba. Siendo que hasta el momento, el trópico de Cochabamba cuenta con 7.700 hectáreas y los Yungas de La Paz con 14.300 hectáreas, totalizando 22.000 hectáreas como dicta la Ley 906. Recordemos que nuestro país se comprometió en erradicar 10.000 hectáreas para este año, en un compromiso asumido por el Ministerio de Gobierno. Ahora bien, y tras conocer el informe de las Naciones Unidas que mencionan que el 97% de la coca producida en los Yungas pasa por el mercado legal, el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy Velázquez, instó a los productores de coca del trópico a justificar que la coca del Chapare es para consumo legal. Sin embargo, las repercusiones no se hicieron esperar y fue el senador Leonardo Loza quien calificó de yuncu al diputado Velázquez. También sostuvo que el 90% de la coca producida en el trópico se destina al consumo de hoja machucada. Es necesario mencionar que Bolivia es considerada uno de los principales países de tránsito y producción de droga, según el informe anual de los Estados Unidos. Quedan las preguntas. ¿Las modificaciones planteadas por el Movimiento al Socialismo son suficientes para cumplir los compromisos internacionales? La Ley 906 fue planteada para el beneficio de algunos sectores productores de coca. Muchísimas gracias, hermanos, y bienvenido nuevamente a este programa. Yo me siento feliz cuando escucho a Félix defender la coca del Chapare, a Santos, a Marianela y poner en un contexto internacional. Esto lo que ven, hermanos,
es un pacto social. Hemos votado, hemos hecho campaña para que se cumpla. Y las normas, las leyes tienen que estar sujetas a lo que es la condición política del Estado. Sino, ¿para qué hay Estado? Si vamos a decir, porque el Chapare tiene que producir y tenemos que pisotear la condición política del Estado, entonces yo me siento feliz. Es el único que pienso que por haber yo votado, promocionado, quiero que se cumpla la condición política del Estado. 2003. ¿Qué dicen los datos estadísticos de Naciones Unidas? En los Yungas de La Paz, 16.200. En el Chapare, 17.300. Apolo, 50.000. 2020. En los Yungas, 18.302. Chapare, 10.600. Norte de La Paz, 510.000. Esas son las cocas hectáreas que existen. Yo picheo, hermanos, Quilatanacu, Yacanaca, la coca de los Yungas. La coca de los Yungas se vende incluso en el Chapare, se vende en Santa Cruz. Incluso la coca machucada es la coca de los Yungas. Pero reitero por donde he empezado. Se debe erradicar la coca excedentaria y especialmente la coca del Chapare. Y me siento feliz porque los tres copanelistas defienden lo ilegal, lo inconstitucional. Eso me parece bien interesante porque ustedes juzguen, hermanos. Es que Rafa, el problema es de fondo, no es el problema de una discusión de cantidades. Evidentemente las cantidades han sido elaboradas en función de la subordinación de las instancias internacionales, eso es cierto. Mientras exista la cohesión y se considere como elemento negativo que afecta la salud, la droga, y hay más consumidores cada año que pasa, es bien complicado, ¿no? Entonces aquí incluso esta ley, hay que ser honesto, ha fragmentado al movimiento cocalero en su conjunto. Evidentemente hay que comprender a los actores, a los productores de la coca. Siempre van a desear producir mayor cantidad y mayor extensión, porque es el único producto que permite economía de acumulación y no de subsistencia, saltar de economía. Entonces, aquí no, el problema es de fondo. Entonces, por eso esta ley dividió a la fuerza cocalera. Yungas está dividida a partir de esta insatisfacción. ¿Estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho? No, el problema es Estado de Derecho. Mira, las normas pueden forzar, pero las normas nunca van a subrogar, ¿no?, a las movilizaciones sociales. Ese es el tema de fondo. En este momento, por ejemplo, con esto termino, en este momento, por ejemplo, plantear la reducción, ¿no?, de... No, reducción, cumple la norma. Aunque sea un mínimo que se reduzca en Chapare, ¿no?, eso es imposible como fuerza social. Esa gente va a estar dispuesta a morir. Bien, a ver, el tema de fondo. ¿Qué es la hoja de coca? Podemos caracterizar desde la visión andina, amazónica, etcétera, pero ¿qué es en realidad esa plantita? Es un recurso natural y es un recurso natural renovable. Ahora, evidentemente, como cualquier otra planta, esta lamentablemente sirve de base para el narcotráfico. Yo te doy razón, Rafael, que tú quieras reclamar y protestar que en el marco de la normativa se cumpla, se respete. Ok, yo no tengo ningún problema ahí. Lo que yo me pregunto es, si tenemos tanta base social productora de la hoja de coca, ¿cómo es posible que no somos capaces para diversificar su utilización? Y nos hemos quedado nomás en lo mismo, para el picheo, para el aculico, nuestros usos, nuestras costumbres, pero no estamos dándole mayores cualidades y posibilidades a la hoja de coca. Si política de Estado marca, después de haber reconocimiento de la Constitución, inclusive pasando en su momento por la Ley 1008 y luego la 906, la que determinan que debe industrializarse. Recién ha salido un último decreto supremo que ha creado la empresa Cocabol. Yo espero en verdad, Rafael, yo estoy de acuerdo en tu apreciación, no es que no estoy de acuerdo. No voy a yo como persona del derecho decir, no, yo estoy de acuerdo. Pero lo que estamos hablando es, hay una base social productora. Es como nosotros productores de papa, de trigo, de maíz,
necesitamos extender, y eso se va a seguir extendiendo, evidentemente. El gran problema es el excedente se está yendo para lo ilícito, que también está observado por la comunidad internacional. Entonces hay que darle una solución para adentro, porque para afuera no vamos a poder nosotros controlar todo lo que ha significado hasta este momento la penalización de la hoja de coca. ¿Qué sugiero? Sugiero que a partir de esta empresa que han trazado, así como Colombia tiene casi 20 opciones de industrialización, Perú tiene más de 10, Bolivia sea uno de los países que le dé el valor agregado, no solamente en alimentos, en medicina. Yo te lo leo rápidamente y ahí yo voy a terminar. Estas cualidades que tiene, por ejemplo, anestésico, medicamento geriátrico, alimento concentrado, cosméticos, licores, jarabes, refrescos, pasta, mates, pomadas, gomas, esencias, colorantes. O sea, las condiciones están dadas para utilizar ese recurso natural renovable en favor de la economía, evidentemente Santos, de los productores. Te voy a hacer una consulta. Yo tengo experiencia, una cosa. Producto industrializado es la base de coca. Igual no puede penetrar el mercado internacional. Solamente esa industrialización para el mercado interno. Pero está bien. Y sabes por no está bien, no está bien. O sea, ¿no estás de acuerdo con la industrialización? No, está bien, pero mientras no se despenalice la coca, no vamos a poder. Por eso la lucha ni siquiera un producto industrializado en los mercados internacionales. El gobierno colombiano ha puesto en la Asamblea de las Naciones Unidas que ellos van a ir a industrializar su hoja de coca y van a encontrar aliados acá en la región. Mercado Brasil, mercado Argentina, mercado Colombia, mercado Perú, mercado Bolivia. Lleva a Europa. No necesitas llevar, no necesitas llevar a Europa. No te aceptan. No necesitas llevar a Europa. Como gobernador, no podemos achicarnos. ¿Y cuál sería la respuesta? Si tú fueras presidente, ¿qué le propondrías en este momento para la hoja de coca? En primer lugar, la despenalización de la coca debe ser una política de Estado. Pero es pues en este momento. 14 años. No lo es política de Estado. Han industrializado en 14 años. No es política de Estado. Hay algunas iniciativas de algunas. Es política de Estado. Acaban precisamente los países plantearlo en la Asamblea de Naciones Unidas. Como Estado no estamos asumiendo las cosas. Como Estado. Explicarle a nuestra población es lo siguiente, ¿no? En el contexto internacional, la unipolaridad ha sentenciado para que muchos países llamados tercermundistas sean dependientes y no generen sus propias industrias con bloqueos y todo. Ahora, hay una alternativa, yo pienso, para acelerar procesos de despenalización internacional de los opioides, así la han llamado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esa posibilidad, la multipolaridad puede ser una opción que nos puede dar esperanza. Tenemos derecho a tener esperanza y a persistir, como lo han hecho nuestros ancestros por más de 500 años. Primer elemento. Segundo elemento, la realidad de hoy es que se le da ya un valor agregado en nuestro país. Ha aumentado el consumo de la hoja de coca. En otras formas, sí, en efecto. ¿Cuánto? Necesitamos un estudio real. Tercer elemento. Necesitamos que conocer y difundir toda esta información que se tiene desde el Estado. Se dice, para hoy día han sacado esta información por si acaso, está ahí en qué medio, está en Bolivia.com, dice la planta procesadora de la hoja de coca boliviana, Cocabol, tiene un avance de 63%, incluso hace mención a cuántos empleos puede generar. Ahora, está bien que por soberanía, por autovaloración propia, empecemos a consumir lo nuestro de lo que se produzca industrializando esta bondadosa hoja de coca milenaria, tradicional, de ritual y de todo lo demás, símbolo de nuestra resistencia, sí. Hay que hacerle seguimiento. Pero además yo complemento brevemente esto. A ver, este mundo actual, miren, todos pensamos que China había sido el primer país en el mundo por sus habitantes. Resulta que ahora no va a ser China, va a ser India. Ese bloque que acabamos de hablar, del grupo de los 77 más China, etcétera, ¿qué va a significar? Es que los países tenemos que recurrir a nuestros recursos naturales, ante todo renovables, y la hoja de coca es renovable. Puede sortear una ruta para mejorar la economía, no sé, de millones o de miles de hombres y mujeres que están anclados en las comunidades, tanto en La Paz como en Cochabamba, y creo que también ya en otros departamentos. Entonces creo que hay que buscarle la respuesta. Este ensayo de la planta posiblemente nos dé alguna experiencia, ¿no? Evidentemente, digamos, la coca tiene una alta potencialidad para su diversificación en la economía. Ni cabe duda.
Pero mientras no se discute el tema de la droga, no va a poder competir. Ese es el tema de fondo. Por lo tanto, la coca, ¿no? Va a haber siempre mercado ilegal, mercado legal. Coca para consumo, coca para droga. Así de simple es la realidad. Por eso, este tema es de fondo. Es discusión internacional. Bueno, hermanos, mira, ustedes no quieren pichar la coquita. Es que es del Chapare, Rafael, mira. Yo estaba por levantarme la hoja de coca y cuando he visto que es del Chapare yo me desanimo, hermano, porque la hoja de Yungas es pequeña, es verdecita, es distinta. Comprado. Y manico taber. Dulcecito. No nuestra cultura dice que se invita, se da y es con las dos manos. Entonces vos has traído y vos tienes que compartir. Las cualidades están suficientemente demostradas. No has hecho eso, nosotros no podemos. Que es muy bien, entonces las cualidades. Les he dicho, coca, aquí está la coca de los Yungas. No nos has dicho, coca machucadita, tal vez ya el doctor con quiere. Las dos manos. Te has olvidado, Cheto, tus costumbres ahí, con las dos manos agarras. Mira. María, todos, aquí no se discute las cualidades de la coca. Tienen tantas potencialidades. Eso no es una discusión. El problema es el tema político y el tema social. Pero no podemos justificar, pues, Félix. A ver, mira, se aprueba la ley de la ley 906. Hay una movilización. Es ilegal. Insatisfacción de los yungueños. Es una cuestión ilegal. Hay una movilización, encarcelan a Franklin Gutiérrez. Por defender esa constitución. Luego abren el tercer mercado de coca, ¿no? Que es ilegal. Sale Freddy Machicado y César Paz a defender, lo encarcelan, hay dinamitazos, queman. O sea, disculpa, vamos a defender la coca violando los derechos derechos humanos de las personas. O sea, no solamente el narcotráfico, y usted sabe, hermano Santos, no solamente el narcotráfico es narcotráfico. Viene trata y tráfico, ajuste de cuentas, etcétera. O sea, tráfico de armas. A ver, no podemos quedarnos en Bolivia, Rafael, solamente en las dos cosas, digamos. Pongámosle legalistas, límites a la producción, ¿no es cierto? Está bien. Y le pongamos al otro lado, mientras no resolvamos el narcotráfico, esto no tiene control. No, pues, tomemos una opción que ya se practica en la región. Es más, el mundo está girando hacia bloques distintos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy hay que animarse. Esa empresa de Cocabol nos va a dar el primer proyecto piloto en Bolivia. Y de ahí puede haber un laboratorio donde se pueda generar base ¿para qué? Para los medicamentos. Hay medicamentos que son tremendamente costosos que posiblemente nos den expectativa para en algún momento mejorar la producción. Pero por el momento yo, Rafael, estoy de acuerdo, no discuto decir aquí tenemos que meterle, no. Sino, está bien, hay que colocarle los límites que la Constitución, la ley lo señala. Pero animémonos a caminar, a darle valor agregado a la hoja de coca. Porque hay cientos y miles de familias. 14 años pero ha estado un presidente cocalero. Está bien, yo puedo protestar, yo también protesto y así lo hago públicamente, pero ahora estamos hablando un poco compartiendo con el sentimiento de la población y de los productores de la coca. Santos, ¿para dónde vamos Félix, para caminar? En su territorio de Félix se produce papa, chuño, y estuviera 14 años de gobierno y siguiera, digamos, produciendo la papa con nuestros toros. No, pues Félix, como por lo menos debías industrializar la papa, le vamos a decir, pues. Por eso, ese es el tema. El problema, digamos, de la industrialización tiene esos problemas. Así, ¿no? De mercado internacional. Porque el mercado nuestro es chico. Entonces no hablemos de industrialización. Para una industrialización a gran escala de coca, discúlpeme, necesitamos expandirnos a mercados internacionales. No, pero hay un bloque, Félix. Porque ha habido muchos fracasos también cuando han querido industrialización a gran escala. Ha habido fracasos, precisamente. ¿Bolivia? Nunca. Aquí en Bolivia. No, Bolivia no ha avanzado. Discúlpeme, Santos. Aquí tantas empresas han intentado y no han podido llevar a otros países producto transformado. Ese es el tema de fondo. Es engañarse. Por eso, ¿no? Ahora, como este es el primera empresa, ahora como experimento de industrialización, hay muchas iniciativas.
para el mercado interno. Entonces nos quedemos con el narcotráfico, tan sencillo. Eso es el problema. No, el problema es discutir la despenalización de la coca. Pero, si despenaliza eso la paralelamente. Coca, evidentemente ya se convierte porque en tu posición estaríamos entonces solo quedándonos en la pelea de la despenalización y olvidarnos de la industrialización. Yo creo que hay que meter. Con dos pies se camina, ¿no, compañeros? Claro, entonces la otra planificación tiene que ver con soberanía y geoestrategia, ¿sí? Industrialización pasa hacia afuera, está bien, hacia adentro también, y yo no me olvido ese eslogan de la resistencia, de las luchas de nuestros pueblos que decía Causachun Coca Wañuchun Yanqui. Ese era el mandato que te está diciendo: ten en cuenta la geopolítica y al mismo tiempo la dignificación de un valor ancestral. Vamos a la pausa en A mí no me nadie de Mentes Políticas. Te presentamos las mejores historias coreanas, llenas de trama. No vuelvas a desaparecer. Sin decir nada, me asustas. Romance. Voy a decir esto. Solo una vez, así que escucha bien. Te amo. Comedia. ¿Qué diablos es? Creo que es caviar. ¿Caviar? Hueva. Ya sé que es hueva de pescado. Y fantasía. ¿Por qué la amo? Podría darte 1.000.000 de razones. ¿Tienes miedo de decirle a tu abuelo que somos novios? Dorama 10. De lunes a viernes a las 14:30 y por las noches de lunes a jueves a las 23 horas. Dorama 10 es auspiciado por Bioelastoderm. En septiembre 2023. Fuerza. Agilidad. Adrenalina. Por primera vez en Bolivia, un evento deportivo que crece y marca historia. Este 28, 29 y 30 de septiembre por F10. Siente la pasión de este deporte en un torneo de varios países: Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Bolivia. La primera Copa América de Fútbol Tenis 2023 en una transmisión para América y el mundo. Copa América Fútbol Tenis. Vive todo el acontecer por F10, canal oficial. La Copa América de Fútbol Tenis es auspiciado por Bien, llegamos al final. Lamentablemente falta tiempo por tantos temas y por tantas cosas que debemos hacer. Al final yo llego a una conclusión. Creo que como país debemos cuidar la integridad, la salud y la vida, no solamente de nosotros, fundamentalmente de nuestras generaciones venideras. Entonces creo que el Estado, los gobiernos y también la estructura social debe abocarse de cómo podemos ver la posibilidad de lograr una lucha directa, abierta contra el narcotráfico. Pasa por muchas cosas, evidentemente. El segundo momento es, como país, estamos obligados a sortear en los foros internacionales la despenalización de la hoja de coca. Y tercero, a partir del entendimiento que la hoja de coca es un recurso natural, renovable, vayamos a lograr el valor agregado, la industrialización. ¿Para qué? Para favorecer a esa base social productora. Acá en La Paz, en Cochabamba, creo que ya también parte de Beni, parte de Chuquisaca, porque definitivamente en la búsqueda de mejor economía, la coca ha dado respuestas y sobrevivencia a familias íntegras en nuestra nación. La coca para nosotros es símbolo, signo de resistencia, de dignidad como pueblos indígenas originarios campesinos. Al mismo tiempo es un mandato, en eso cuando dice, por ejemplo, Causachun Coca Wañuchun Yanqui, es un mandato de conservar soberanía, pero al mismo tiempo darle el valor que corresponde. ¿Será un valor agregado para que se desempeñe y nutra, fortalezca nuestro campo económico? Seguro que sí. Pero el desafío al final sigue también siendo en ambos lados. El gobierno que haga, por ejemplo, como este dato,
de decir que se va a industrializar y ya está la planta. ¿Qué otros aspectos más se van a industrializar? En farmacia, de acuerdo, genial. Entonces tiene que visibilizar eso. Y nosotros como sociedad y particularmente como productores tienen que decir las alternativas que podemos hacer y cuánto también apuestan ellos por transformar en productos benignos, ¿no?, la hoja de coca como iniciativa propia, porque ustedes tienen el dominio, el conocimiento de todas las bondades que tiene esta nuestra hoja sagrada. Bueno, hay dirigentes, creo que Evo así desde que ha sido y no ha soltado ser dirigente, utilizan ese movimiento cocalero que muchos producen por su necesidad y aprovechan las cosas. Esta ley 906 ha sido propuesto, manejado, aprobado por Evo Morales. En esta ley te da los reglamentos. Primero, tienes que ser productor para ser dirigente. Segundo, te sancionas si es que tú mismo como productor no vendes. Si tú mismo no transportas, tienes que tener tu carnet de identidad. Entonces yo les pongo un ejemplo para graficar. Hermano ha sido dirigente de los profesores porque ha sido profesor, ha sido maestro. Si alguna vez has sido dirigente, eres catedrático porque eres profesor universitario. Y estos señores llamados Leonardo Loza, Evo Morales, Andrónico Rodríguez, hermano, de acuerdo a DICOIN, de acuerdo a la Dirección Nacional de la Coca, no están afiliados a DICOIN. Y son dirigentes de los cocaleros. ¿Para qué? Para aprovechar políticamente y decir, les estamos defendiendo a ustedes si son dirigentes y querer tomar el poder político como hasta ahora lo han hecho, hermanos y compañeros. O sea, eso está bien clarito. Han violado, ellos mismos, esos tres señores y tal vez muchos más, violan el reglamento, la Ley General 906, porque no están carnetizados, no venden, no producen, no hacen nada, hacen política. Rafael, todos televidentes, evidentemente la coca es un tema muy complicado, muy complejo de llegar. En primer lugar, ¿no?, a la coca siempre hay que ver desde varios aristas. Uno de los aristas precisamente la cualidad. La cualidad tiene toda una potencialidad, infinita incluso. Segundo, hay que ver desde el campo social. Constituye fuerzas sociales la coca. La pelea entre Chapare y región Yungas son fuerzas sociales que inclusive determinan el campo político. Y ahí hay que ver como fuerza social la coca. El otro es la lucha internacional. Aquí, en cuanto a cuestión internacional, no solamente la lucha como países productores deberían enfrentar como despenalización simplemente la coca. Es tan importante la línea de despenalización, pero también es muy importante y a debatir de vez seriamente la legalización de la droga, la legalización de la cocaína a nivel internacional. Mientras no se legaliza la cocaína, siempre va a haber mercados, ¿no?, oscuros, negros, ¿no?, que va a permitir mayor acumulación y elevación de los precios de la coca. Pero en cuanto ya se legalice, incluso ya hay control de todos los aspectos y ahí se normaliza, ¿no?, esta oferta y demanda de la coca. Esto es el elemento de fondo. Entonces, no hay que tener miedo porque ya es una realidad. El consumo de la droga es generalizado. Entonces, merece una discusión internacional y la legalización para tener un control inclusive, ¿no?, totalmente sanitario. Hoy, miércoles 20 de septiembre del 2003, no se va a industrializar la coca. No podemos legalizar la cocaína. Después de aquí 10 años, Félix, todos vamos a seguir discutiendo. No va a haber industrialización. Y yo estoy en contra de que se legalice la cocaína. Porque legalizar la coca del Chapare es legalizar la cocaína. Porque de acuerdo, si bien esta coca de los Yungas tiene los nutrientes que no se discute, pero la coca del Chapare va al narcotráfico. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, Unjayaya, a todos.